Estamos con Colla Valls, que nos trae su última novela, El sueño de Gaudí. Colla, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Bueno, cuenta un poquito de esta obra tan llamativa, tan enigmática, ¿no? Un personaje tan enigmático. Bueno, realmente no es una novela de Gaudí, sino desde Gaudí, ¿no? Su gran sueño, a lo que dedicó gran parte de su vida, cuando renunció a todas las otras obras que tenía emplazadas en sitios distintos y había ya elaborado en muchas circunstancias anteriores, fue su gran proyecto, este gran sueño que era la Sagrada Familia, que no vio finalizada, y pienso que eso también es importante, ¿no? Porque tuvo la generosidad suficiente, la confianza de dejar su obra magna a generaciones posteriores que siguieran construyendo, conservando su esencia, ¿no? Con su latido, pero de alguna forma acomodándose a las nuevas tendencias arquitectónicas, etcétera, etcétera. Entonces, en el sueño de Gaudí veremos los 144 años de la construcción de este templo, que era fotografía a todo el mundo y que tiene una proyección mundial, pero que en 1893, cuando Gaudí empezó con el proyecto, que ya había empezado la cripta, era un terreno absolutamente abandonado, en un campo abandonado, solo con una nave de cruz latina, y había una torre, ¿no?, proyectada, y cómo él poco a poco fue transformando ya esta cripta que empezaba construyendo, está construida porque era un templo que se financiaba con el pueblo. Jamás ha puesto ninguna institución pública dinero público para este proyecto, y ya dijo: me falta luz, ¿no? Y empezó a proyectar la cripta hacia el cielo, y empezó a hacer los vitrales, y empezó a proyectar ese sueño que sabía que era imposible en aquel momento, ¿no? Pero que confió que en generaciones futuras y con la tecnología más avanzada llegaría a su término. Yo siempre digo que es un diálogo fascinante entre el genio del siglo XIX y la tecnología del siglo XX y XXI. Y entonces toda esta historia, todo este crecimiento de este ser vivo que es la catedral, que es la familia, lo cuentas a través de varias generaciones, ¿verdad? Cuenta un poquito cómo cuenta esa historia. Sí, porque realmente hay una historia oficial que evidentemente muchos conocen y que la podéis encontrar también en la novela, evidentemente, por todos los arquitectos que han ido pasando desde los puntos de vista arquitectónicos y frutos de su tiempo, desde los escultores, Matamala, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta historia se conoce bastante, ¿no? Yo quería que las microhistorias, que son los sueños de pequeñas historias invisibles, ¿no?, que no tuvieron un biógrafo ni un historiador que tomara nota y que los mostrara al mundo, tuvieran también su lugar, ¿no? Esas mujeres que cuando sus maridos se caían de los andamios porque no habían las medidas de seguridad que había otras, se lastimaban, eran ellas que se hacían cargo de la familia, carreteando piedras, si no pueden ser entre una, entre dos o entre tres, o esas niñas pequeñas que como ratones de campo iban entre medio de las obras, iban haciendo encargos para traer recursos a la familia, ¿no?, de alguna forma. Esas mujeres que trabajaban en los vitrales Bonet, ¿no?, que no firmaban sus obras, pero que su profesionalidad y su sensibilidad sumaban al proyecto, ¿no? Yo quería que esa genealogía de 5 generaciones de una misma familia, una de ellas, por ejemplo, era la profesora, la maestra de las escuelas que fundó Gaudí, al lado mismo de la Sagrada Familia, y que era para los obreros, para los hijos de los obreros, para que se formaran, ¿no? Y había pedagogía ya muy avanzada, método Montessori, por ejemplo. Esas mujeres que forjaron también con sus sueños, con sus anhelos, con su forma de vivir y sus renuncias y sus cicatrices, ¿no?, a crear el gran sueño que atribuimos a Gaudí, pero que es una obra colectiva y que atraviesa muchos años, ¿no? Y detrás, evidentemente, y en contacto directo y transformando la realidad, Barcelona. 144 años dan para mucho. La guerra civil, que se quema la cripta, pero que a los
personajes de la Nissaga también se queman de alguna forma porque atraviesan una guerra con el hambre que supone, las contradicciones muchas veces, ¿no? Que entre la misma familia estaban en bandos distintos, etcétera, etcétera. O sea que de fondo hay la contradicción humana, la contradicción en el templo, ¿no? Las distintas fases del proyecto. En las catedrales medievales esto era habitual, ¿no? Se empezaban el románico, encima tenías el gótico, encima tenías... ahora esas obras hechas con tiempo, con paciencia, con mirada lenta, no es tan habitual, ¿no? La Sagrada Familia, que es un depósito de memoria, y a mí eso me fascina. En todas las obras hay una parte siempre fundamental del autor reflejada. ¿Qué parte de Colla hay en esta obra? Bueno, yo quiero pensar, me gusta pensar que además de coincidir en la ciudad natal, los dos somos de Reus, y de compartir de alguna forma el terreno que vimos en nuestra infancia, hay esa mirada. Yo soy una persona que si puedo andar no corro, ¿no? Que me gusta mirar a los ojos y tener todo este tiempo para hacer sulatja. ¿Cómo se llama sulatja? Es pozo, ¿no? Pienso que con las prisas nos perdemos muchos matices. Yo pienso que Gaudí empezó a construir la Sagrada Familia cuando ya había experimentado mucho, no solo observar la naturaleza. Yo soy una gran observadora de la naturaleza, pero él trascendió eso y él puso en acción las leyes de la naturaleza, y eso le hace un genio. O sea, él prescindió de los contrafuertes del románico, de los arbotantes del gótico, y quiso construir este bosque de árboles que al entrar te sobrepasan en belleza. Pero no solo es eso, es que al prescindir de todos esos elementos que hasta ahora constituían la arquitectura, hasta ese momento, las ramas de los árboles no solo son elementos ornamentales, sino que sostienen la bóveda, ¿no? Y todos estos estudios que hizo, experimentales en muchos casos, y los que iba dedicando su vida, yo pienso que esto es lo que me fascina y me sigue atrayendo también en mi literatura, ¿no? Es decir, voy a salir de los terrenos seguros, me voy a arriesgar en hacer una primera persona, por ejemplo, que no lo había hecho nunca, ¿no? O mezclar pasado y presente, ¿no? Lo he dicho ahora, y ir explorando e ir aprendiendo a perpetuidad. Y sobre todo el tema también interesante de mezclamos ficción con realidad. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo ha sido el proceso de documentación? ¿Y qué parte de realidad y parte de ficción hay en tu obra? Toda la historia oficial la encontraréis en la novela, porque no se puede prescindir de ella. O sea, cuando Bocabella, un librero, Bocabella, creó la Asociación de San José, porque había viajado y visto el Sagrado Corazón de Francia y quiso construir ese templo. Todo esto está allí desde el minuto cero, cuando Gaudí vino de Reus y estudió arquitectura y su profesor le dijo: no sé si estamos dando el título a un loco o a un genio. Ahí está. Apuntaba maneras desde el principio, no era un buen estudiante, porque era alguien que ya no encajaba, que a mí me fascinan los personajes que no encajan, que son poliédricos, que se rebelan, que son tozudos, ¿no? Y que van a por una idea. Todo esto está, evidentemente, y está muy bien documentado, porque en esta ocasión he tenido la suerte de ir a las fuentes primigenias, es decir, de hablar, por ejemplo, con arquitectos, Ramón Espel, por ejemplo, que lleva 33 años trabajando en la Sagrada Familia, ¿no? Y que te da un contenido que vas palpando, ¿no? Y que trabajó con su vida, y te dijo y que puedes contrastar la documentación y decir, no,
Subirats trabajaba aquí, pero la piedra con la que utilizaba se tallaba allí y sus bocetos eran tal cual. Esa inmediatez de la documentación, o José Manuel Almuzara, que desde un punto mucho más espiritual ha estudiado mucho Gaudí, ¿no? Y que te dice, esa piedra que hay arriba, que confluyen los arcos en la cripta, es el sí de la Virgen, ¿no? Cuando dice que sí, que acepta ser la madre de Jesús. Puede ser bella, pero si tienes a alguien que te dice proyecta hacia el cielo y intenta visualizar una línea vertical que ascienda desde esta piedra, desde este conjunto hasta arriba, encontrarás la estrella de la Virgen. Entonces ves que nada es casual, nada es anecdótico, que Gaudí lo tenía absolutamente todo controlado porque trabajaba con geometría sagrada, que trabajaba con símbolos. Entonces la lectura de la Sagrada Familia se multiplica, ¿no? por 25.000. Y esto es maravilloso. Que tú haces una visita y te paseas por un pasillo perimetral y no le das más significado, pero después resulta que te dicen, no, esto es un claustro. Es un claustro de inspiración oriental, ¿no? Porque Gaudí también tenía esa inclinación hacia el oriental y tiene una función, la de separarte del ruido, de lo mundano, para prepararte para entrar en la parte más de contacto de la parte más espiritual, de encontrarte contigo misma, de la reflexión, de la oración. Entonces la documentación ha sido evidentemente archivos como siempre, libros como siempre, para estudiar la historia de Barcelona, evidentemente, pero esto es lo más sencillo, porque todo el mundo tiene acceso. Pero acercarte a estos personajes que de alguna forma tienen esa tradición oral es un eslabón que no está lejos. O sea, mi bisabuelo y Gaudí podían compartir espacio, pero era perfectamente probable. Entonces es muy emocionante. Hablas con pasión de la obra. Realmente, él lo que hace realmente, o sea, es copiar, o sea, digamos, imitar los métodos de construcción de los canteros en la época medieval, que antiguamente tenían una función que era que la gente podía interpretar, que no podían leer, interpretar los símbolos, ese lenguaje, pero usa esto cuando la sociedad leía más que antes. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué crees que lo hace? ¿Es porque quiere imitar ese respeto a lo sagrado? Claro, las iglesias románicas estaban todas pintadas. Ahora ya no, pero estaban todas pintadas porque la gente no sabía leer entonces, ¿no? Entonces, él lo que quiso hacer es una Biblia en piedra, y él lo dice. Quiero representar en la fachada del nacimiento todas las escenas que tienen lugar en la Biblia, representarlas, y además él utilizaba personajes de su época, es decir, la Virgen podía ser la mujer que vendía frutas en el mercado, hacía moldes, o sea, los enyesaba directamente, igual que la mula que lleva San José a la Virgen a Egipto, el borrico, era un borrico que tenía nombre y que estaba allí y que los enyesaba, les ponía una pajita para que pudieran respirar, lo colgaba entonces es precioso, era como un Belén, un pesebre, la fachada del nacimiento. Y yo pienso que él quería mostrarnos todas la del nacimiento, la de la pasión y la de la gloria, que está perfectamente explicada como la quería Gaudí. Lo que sucede es que, igual que la pasión, Gaudí dijo, en un momento en que tuvo unas fiebres que no se le fue la vida de milagro, quiero que la pasión, la fachada de la pasión, impacte y que dé miedo, que tenga la fuerza suficiente como para herir, y la tiene. Evidentemente Subirats no imitó el proceder de Gaudí, porque estaba en otro momento arquitectónico, ¿no? Yo pienso que él tuvo la suficientemente generosidad como para permitir esto, ¿no? Y que la fachada de la gloria está perfectamente diseñada, con la escalinata, con el infierno, con unas cabezas, o sea, lo dejó todo dicho a sus discípulos, el purgatorio, la gloria ascendiendo, pero cómo reinterprete esto la persona que tenga que llevar a cabo esas esculturas, y los materiales que utilice serán decisivos,
pero quiero pensar que el alma de Gaudí, o sea, el sentir del genio sigue la vida. ¿Qué pensaría Gaudí si pudiera estar con nosotros aquí? Mirar su obra terminada y del entorno, ¿cómo es Barcelona después de tanto tiempo? ¿Cómo lo percibiría él? Pues no lo sé, pero me gustaría que... Yo creo que Gaudí cuando él pensó este templo como un sitio de recogimiento, de encuentro con uno mismo. Es muy difícil en ese momento con tanta visita. Yo pienso que todas las monedas tienen una carga y una cruz. Si no hubiera sido por todo este financiamiento de la gente que lo visita, no se hubiera podido acabar jamás. Lo que sí que es cierto, estaba hablando el otro día con alguien de un club de lectura, que hablábamos precisamente de esto, ¿no? De que Gaudí se estremecería cuando viera que no es exactamente el lugar para hacer oración posiblemente, pero él me dijo, yo fui a visitarla con mi mujer y mi hija tiene 3 años, una niña de 3 años es que no para, para allá se mueve, y cuando entramos, mi hija de 3 años quedó absolutamente en silencio, bañada por esa luz que entra, y durante unos minutos el silencio fue real, no el de fuera, sino el de dentro, ¿no? Y a su mujer le cayeron las lágrimas, ese contacto con la belleza que te sobrepasa. Yo me quedo con esto. Yo no sé qué diría Gaudí, pero tenía una fe ciega en el que vendría. Yo no sé si alguna vez se acabará la fachada de la gloria, pero en todo caso, como en todo viaje, el recorrido es lo más bonito, ¿no? Y yo me quedo en esto, en el recorrido, quién acabará haciendo la próxima fachada, cómo lo enfocarán, cómo representará el infierno, qué es el infierno, ¿no? ¿Para quién? ¿No? Todo ese proceso es un viaje. Oye, si estuviera aquí Gaudí, ¿qué le preguntarías? Si estuviera Gaudí, ¿qué le preguntaría? Yo creo que me quedaría tan anonadada delante de su genialidad que no sé si sabría qué decirle, ¿no? Pero le diría, estamos en el buen camino. Estamos en el buen camino, Antonio. Y si no, darnos una palmadita. Oye, es un placer hablar contigo. Una obra recomendadísima para este verano, para la gente que pueda disfrutar y encontrar en tu lectura, en esa familia, cómo evoluciona el gran templo, y encontrar en esas páginas ese regocijo, ¿no? ese recogimiento, ¿no? que buscaba Gaudí. Oye, muchas gracias por atendernos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Me gustará que vayáis descubriendo todos los personajes que van creciendo a la par del templo, ¿no? Y que van sufriendo y gozando a la vez que el templo, ¿no? Y que algunos de ellos forman parte ya de mi vida, ¿no? Porque como decía Borges, no solo somos nuestra vida, somos aquello que leemos, las películas que vemos, los deseos que tenemos inconfesables, los sueños, y que esto se vaya mezclando en la memoria y que cuando lleguéis, revisitéis la Sagrada Familia, la veáis distinta. Gracias. A ti.